El contexto sociocultural bajo el cual el Evangelio fue predicado encierra muchas preguntas. Por ejemplo, ¿el Imperio Romano estaba concentrado en la helenización o en la romanización del mundo? ¿Se podía vivir en los límites del imperio sin armonizar en alguna medida con sus mecanismos sociales? Cuando preguntas como estas se dejan sin resolver, surgen vacíos interpretativos que dan lugar a mucho debate, como aquello de si era mandatorio por los apóstoles obedecer o no a los gobernantes, o si era lícito tener o no una vida económica exitosa, o si ellos evangelizaban sin confrontar las bases de su sociedad y hasta de su cultura local. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de la romanización. Hasta aquí hemos visto cómo para el tiempo apostólico existía una confrontación entre dos formas de percibir el cómo debería funcionar una sociedad. Por un lado, la forma democrática, nacida en Atenas, y por el otro, la forma romana, conocida como república. Y aunque al estudiarse la historia a través de los imperios, con una lupa donde un imperio viene primero y el otro aparece después, parece como si una forma viniera después de la otra. En realidad lo que vino uno después de otro fue el imperio, pero no la forma en que ellos percibían la sociedad o cómo debería comportarse la sociedad. Ambas en realidad eran paralelas en el tiempo. Lo que sí ha ocurrido es un predominio universal que cada una ha ido asumiendo, primero a través de sus imperios y luego como consecuencia de otros factores a lo largo de la historia. Esto indica de una forma clara y sin mucho análisis una confrontación, una batalla entre ambas perspectivas por imponerse, a veces visible, otras veces no, en donde en un momento una predomina, en otro momento la otra predomina. También hemos visto cómo los estudiosos y representantes de ambas perspectivas llegaron a comprender muy claramente la dinámica simple que ocurre en cualquier sociedad, que es inherente a todos los seres humanos. Entre políticos, es decir, los que se interesan, los que se preocupan, los que desean influenciar en los problemas de su comunidad, y los idióticos, que son los que se preocupan en lo suyo propio, en su bienestar, en su confort. Ahora, ¿cómo se combinaban ambas perspectivas de la democracia y la república con esa dinámica social que ocurre en cualquier comunidad entre políticos e idióticos? Bueno, por un lado, en la democracia tenía el derecho a participar del gobierno todo ciudadano. Todo aquel que se sintiera responsable de asumir su derecho social, pues podía participar. Es por eso, como hemos dicho, que en el idioma en griego, para diferenciar el Estado y la ciudad, se usa una misma palabra, polis. Por eso se dice ciudad o Estado, que es a su vez de donde proviene la palabra político, ciudadano. Una de las características de ese tipo específico de ciudad, que llegaba a ser también Estado dentro del Imperio griego,
porque no eran todas las ciudades las que llegaban a tener esta perspectiva. Fueron solamente algunas, comenzando por Atenas, de ejercer el poder todos los ciudadanos, lo que nosotros hoy llamamos gobierno. De esta forma, el poder gubernamental estaba en manos del pueblo. ¿Cómo llevaban esto a la práctica? Muy sencillo. Se hacía un examen donde los candidatos que pasaban ese examen iban a una votación. Todo el pueblo votaba para elegir un presidente que sería el presidente de la asamblea. Interesantemente, en el griego sería la eclesia, o sea, la iglesia griega. Y este presidente lo único que iba a hacer era organizar las propuestas, organizar el voto, las votaciones, y anunciar los resultados de esas votaciones. Más ninguna responsabilidad tenía este presidente. Ahora, paralelo a esto, en la perspectiva republicana, dentro de la ciudad de Roma, las decisiones eran tomadas por una élite que había sido elegida por sus ciudadanos. Los ciudadanos, no todo el que vivía en Roma, sino los ciudadanos dignos. En este caso, los patricios, que eran descendientes directos de los fundadores de Roma, de las primeras familias de Roma. Así que estos dignos seleccionaban a la élite y la élite gobernaba. Ambos sistemas enfrentaron retos. Por un lado, la democracia se convertía en un caos cuando el 49% de la asamblea no estaba de acuerdo con las decisiones que había tomado el otro 51%. Y aunque debían someterse, hay que reconocer que no siempre fue así. Y fue una de las causas que llevó a Atenas a solamente tener unos años esta democracia, porque tampoco fue que Atenas vivió la democracia cientos de años, unos pocos años. En el caso de la república, todo iba a funcionar bien. Esta élite iba a estar asumiendo las decisiones sin ningún problema y responder a los intereses del pueblo, hasta tanto no apareciera alguien que controlara a esa élite, que influenciara a esa élite, que dominara a esa élite, pudiera ser dentro de ellos mismos o un ente externo, que convirtiera entonces a la élite en súbditos de él. Así entonces aparecería un emperador. Ahora, tenemos emperador no solamente en Roma, también tuvimos emperador en Grecia. O sea que ambas perspectivas al final de la jornada dieron paso a un personaje que centralizaba todo el poder, el emperador. ¿Qué pasó con el concepto Estado? Con el paso del tiempo, como el gobierno de una élite o de un emperador, porque esto ya ocurrió en tiempos de Roma, el que ejercía el poder realmente era el Estado, pues entonces el concepto se fue reduciendo, se fue estereotipando a ya fuera el Senado o el emperador. O sea, quien ejercía el poder, quien ejercía el gobierno, pues entonces era el Estado. Pero recuerda que la palabra Estado significa ciudad. O sea, es la traducción de la palabra ciudad, de la palabra polis. O sea, que esto es una malformación de esa palabra, el que se vaya mezclando con gobierno. Debemos entonces establecer una diferencia entre Estado y gobierno. Si Estado es la traducción de la palabra polis, de la palabra que es sinónimo de la palabra ciudad o una extensión de la palabra ciudad, debemos entonces pensar que Estado lo ejercen los políticos, es la comunidad de políticos. Sin embargo, el poder, quien lo ejerce en un momento determinado, es quien es el gobierno. Pudiera ser el pueblo, pudieran ser los políticos, pudiera ser el Estado quien ejerciera el poder, pero también pudiera ser una élite o también pudiera ser una persona.
Y cuando digo que pudieran ser, me refiero a que lo secuestren el poder para ellos. Cuando el poder, cuando el gobierno está en el pueblo, entonces el Estado y el gobierno son paralelos. Cuando es una élite, entonces ya empieza a ser diferente gobierno de Estado. Y lo mismo sucede con una persona. Si llega al poder, pues esa persona no es el Estado. Cuando hablamos de Estado, tenemos que entender que se está hablando de los ciudadanos. Y de los ciudadanos responsables, no de los idióticos. Ahora bien, de esta correlación entre la perspectiva democrática y republicana, combinada con esa dinámica social entre políticos e idióticos, se puede sacar una conclusión que sería la misma que han entendido a lo largo de la historia los que han querido dominar a través del acceso a un poder absoluto. Es decir, a los que han querido ser gobierno. Mientras más poder tenga quien ejerce el gobierno, menos políticos, que son los que pueden frenar ese secuestro del Estado, ese secuestro del gobierno, menos políticos habrá y viceversa. Mientras más se ejerce el gobierno por parte de los políticos, menos se puede centralizar el gobierno en una élite o en un personaje, en un emperador, en un rey. Ahora podemos ver un antagonismo muy claro entre políticos y gobierno. Por eso, cuando un gobierno desea más poder para lograr sus objetivos, pues entonces el enfoque principal es lograr más idióticos que políticos. O más políticos o personas que se crean políticos pero que en realidad son idióticos. Y cómo Roma mantenía a la mayoría de sus ciudadanos, de sus políticos, con una mentalidad idiótica. Recuerde que en el episodio anterior le hablamos de esto. En primer lugar, con el entretenimiento, con fiestas, con ferias, varias cosas. Pero por otro lado, también con una dependencia que ellos crearon a través del subsidio. O sea, la entrega gratis de alimentos baratos. Con eso hacían dependiente a la gente del gobierno. Y a la vez los despreocupaban de muchas cosas porque ya no tenían que ocuparse de eso, lo tenían gratis. Por un lado entretenimiento y por otro lado olvidarse de la batalla constante de la vida para sobrevivir. Fíjese cómo lo va a describir uno de los poetas de finales del siglo I, paralelo a los apóstoles, conocido como Décimo Junio Juvenal, en sus famosas sátiras, que gracias a Dios nos han llegado hasta hoy. Él va a decir: desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quién vender el voto, o sea, desde que los ciudadanos no tienen ya el derecho a votar por algo importante, este pueblo ha perdido su interés en la política, hablando de los romanos. Y si antes concedía mandos, haces, legiones, en fin, todo, ahora deja de hacer y solo desea con avidez dos cosas. Lo mismo que hemos hablado. El pan, que es el subsidio, y los juegos de circo, que era el entretenimiento. Para los estudiosos de las ciencias sociales hay una realidad. Siempre que los ciudadanos asuman su responsabilidad social, cualquier gobierno fuera de ellos mismos, o sea, la élite o un personaje que logró secuestrar el gobierno, va a perder poder. Y esto es lo que más asustaba al imperio. Porque como poder totalitario, al ver la actitud política tan fuera de lo normal por parte de algún grupo, y en este caso los cristianos, pues automáticamente se asustaban.
sin apartarnos del tema de la política, pero tratando un asunto que es muy importante y que se va a relacionar con él de una forma muy especial, debemos poner sobre la mesa que dentro de la iglesia ocurre una realidad de la cual no podemos cerrar los ojos, ni obviar, ni eliminar. Y aunque muchos lo conocen, pero pocas veces ha sido puesto en práctica y tenido en cuenta. Desde un inicio, desde aquel emperador que sin estar bautizado fue la persona que convocó y dirigió uno de los concilios más importantes para la iglesia en el siglo IV, o de aquellos predicadores de hoy que muchas veces son puestos en el servicio dominical simplemente para cumplir una agenda de que alguien tiene que predicar hoy, y no importa si la persona sabe Biblia o no sabe Biblia, pero necesitamos que alguien predique. Y a veces escuchamos a personas que no se saben ni de lo que están hablando, porque no es nada más que no sepan organizar las ideas, sino que otras veces citan textos fuera de contexto y hacen un desastre con la enseñanza bíblica. Y estamos hablando de que cuando una persona acepta el evangelio, necesita pasar por un proceso de aprendizaje, un discipulado, que es indispensable y que le va a ayudar a entender y a aplicar correctamente en su vida el mensaje divino. El mensaje escrito en la palabra, e inclusive a entender la comunicación que el Espíritu Santo puede tener con él. Pero con el afán de llegar a lo más posible, la iglesia ha descuidado esto y en muchas ocasiones lo ha abandonado. Tristemente, hoy ya es aceptado en un número muy grande de congregaciones, inclusive haciéndolo hasta bíblico, el hecho de que no es importante estudiar o prepararse, sobre todo para enseñar, porque hay que estudiar y prepararse para aplicar en la vida la enseñanza bíblica. También hay que estudiar y prepararse para enseñar, para transmitir las verdades que están en la revelación de Dios. Este proceso educativo, para que sea realmente edificante espiritualmente, debe ser protagonizado por el Espíritu Santo, que no solo va a tratar directamente con el nuevo creyente, sino que traerá a maestros que interactuarán con él, que como hermanos colaborarán con él y le guiarán en esa tarea. Fíjate que el Señor va a decir que Él mismo instituyó maestros, profetas, pastores, porque es necesario guiar y dejarse guiar. Entre todos los temas, porque son muchos, los que se necesita aprender y crecer, se encuentra el referente al reino de Dios. Jesús enseñó que el reino de Dios no es de este mundo. Y eso significa que en sus valores, en su dinámica y en todo lo que abarca, nada tiene que ver con las perspectivas que los hombres han inventado y han desarrollado en este mundo. Entonces, lo más sensato que puede hacer cualquier persona, cualquier creyente que comienza en los pasos en la fe, es aprender, y yo diría de cero, con respecto a cómo debe funcionar, cómo debe ser, cómo debe proyectarse el reino de Dios. Mira, permíteme decirte algo que es una realidad para todo el que va a aprender sobre todos estos temas. Hay una batalla constante, porque siempre tendrá delante de ti un deseo, una inclinación fuerte por interpretar el reino de Dios a partir de lo que tú conoces
de las referencias que tú tienes. Y estas son sencillas: democracia y republicanismo. A veces las dos juntas, a veces una comparte de la otra, a veces una sola, pero a partir de esa óptica. Y eso va a ser hasta que la nueva enseñanza vaya entronizándose en la mente, vaya desplazando totalmente a esas dos perspectivas. Y entonces, en su corazón, en su mente, va creciendo la visión, el entendimiento del reino de Dios. Y sin darnos cuenta, estamos llegando a la respuesta para entender por qué se ha tratado de desarrollar estas perspectivas dentro de la iglesia. Cuando se estudian los sistemas de gobierno cristianos, aparecen tres sistemas rápidamente. Sistema congregacional, que no es más que democracia. Sistema representativo, que no es más que republicano. El sistema de una persona dirigiéndolo todo, autocrático, donde ya tenemos a un emperador. E inclusive se ha inventado otro que se llama teocracia, que no es que no exista la teocracia, porque lo que estamos promoviendo, si usted capta la idea de la verdadera forma o visión del reino de Dios, entonces hay una teocracia, porque es Dios, el poder en manos de Dios. Pero lo que ha aparecido en la historia es una teocracia que al final ha sido poner en práctica alguno de esos sistemas, inclusive mezclándolo los tres. Cuando el reino de Dios tiene una perspectiva totalmente diferente a eso. Pero eso sucede simple. La persona crece en estos sistemas, ya sea en un sistema republicano, en un sistema demócrata, cualquier sistema, o un sistema imperial. La persona crece y automáticamente absorbe todos los conceptos, opiniones que se desarrollan en el medio donde crece. Y esto lo va a aprender de la forma más difícil que hay de quitar una enseñanza de la mente, que es a partir de patrones. O sea, no es lo mismo que usted se sienta en una escuela a aprender que 2 más 2 es 4, a que usted llegue un día a una tienda y usted tenga 2 monedas y usted tenga que pagar algo y usted tenga que sumar y restar para poder saber cómo hace eso. Cuando usted hace eso, usted aprendió la matemática esa simple, mucho mejor que como usted aprendió en la escuela, que 2 más 2 es 4. Porque eso es así, ese sistema de aprendizaje por patrones. Cuando usted crece en una sociedad de este tipo, usted está aprendiendo ese sistema social como un patrón. De esa forma, tanto la perspectiva democrática como la republicana, va a ser muy difícil no mirar a la iglesia desde esa perspectiva. E inclusive hasta uniendo ambas. Y van a hacer hasta inventos nuevos para la iglesia, pero siempre a partir de esa perspectiva que está grabada en su conciencia. Cuando la persona no llega a ver, a aprender, a entender y a aplicar lo excelente y superior del reino de Dios, va a seguir creciendo en la congregación, va a seguir creciendo en el mundo cristiano. Esta persona va a llegar a ser líder, o puede llegar a ser líder. También puede llegar a ser diácono, pastor, presbítero, obispo, presidente, padre, patriarca. Vaya, hasta papa puede llegar a ser. Pero en su mente lo que están son las conclusiones y las adaptaciones, la perspectiva, la lente de aquellos dos sistemas que han venido creciendo y desarrollándose y luchando y evolucionando en el mundo donde esa persona ha crecido. Y por eso es tan importante la enseñanza dentro de la iglesia. Porque es necesario derrumbar esos patrones lógicos de perspectivas sociales para que la persona cristiana
pueda visualizar el reino de Dios, entender su responsabilidad social, su responsabilidad política, pero no desde la perspectiva política que tienen todos los seres humanos, o que pudieran tener algunos seres humanos, que en ocasiones, como hemos dicho, pudiera ser hasta idiota en vez de ser político, y pueda entonces asumir una perspectiva correcta y pueda pretender que en su comunidad se logren metas afines con el reino de Dios. Como en el episodio anterior, hemos tenido que dividir este en dos partes, por un asunto de tiempo. Pero estaremos hablando en el próximo acerca del mandamiento apostólico, de cómo lidiar, cómo asumir las diferentes actitudes que pueda tener un gobierno. Dios le bendiga y le esperamos en la próxima parte de este episodio.